La verdad lo que yo hice fue historiografía del arte más que de la historia del arte, más que historia del arte en sí, lo cual quiere decir que uno mira las tendencias de la forma como se escribe la historia en diferentes momentos y cómo se narra el pasado. Entonces yo hice en el menor una cosa que ha sido muy importante para mí a través de mi carrera, que es estudiar la ciudad de Jerusalén desde la antigüedad clásica hasta el surgimiento de Islam. O sea, quiero decir, desde el momento en donde se empieza a solidificar el cristianismo en el Levantino y hasta el momento donde ese cristianismo ha producido su tercer efecto, que es Islam. Lo importante de esto fue que a través de este proyecto yo descubrí, para mí no era un gran descubrimiento, que hasta la Edad Media, hasta bien avanzada la Edad Media, incluso hasta el Renacimiento, la mayoría de la población del mundo occidental no había visto un libro en su vida y obviamente no habían leído nada, y las doctrinas se representaban de manera visual. Obviamente nadie podía leer lo que estaba inscrito en las fachadas de los templos o de los edificios, pero sí podían ver. Entonces esto es algo que es fundamental en cuanto a cómo relacionamos la idea de crear un enunciado visual en un espacio público. Eso es una parte. La otra parte de ese proyecto de historia del arte tenía que ver mucho con el Nuevo Mundo y dos grandes proyectos del siglo XIX, uno de mediados del siglo XIX, que es la invención de los canales interoceánicos y los primeros diseños del Canal de Panamá. Entonces, si ustedes se imaginan América Latina, toda América aparece dentro del sistema mercantil del siglo XIX como un obstáculo. Eso era uno de los dos grandes proyectos. El segundo gran proyecto surge más tardíamente, más en el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, en que se propone una ruta fluvial y ferroviaria que va a conectar Norteamérica con América del Sur a través de Centroamérica, y esa ruta es prácticamente el trazado idéntico de lo que es hoy en día la carretera panamericana. Y yo les veía como dos proyectos que tenían dos agendas completamente encontradas. Claramente esto no tiene que ver precisamente con historia del arte, pero tenía que ver también en la forma como se construye un continente a través de ciertos enunciados estéticos, porque en realidad, aunque mi maestría sí tuvo que ver con arte latinoamericano, en realidad el arte latinoamericano no existe sino hasta los 50 o 60. Entonces, también era una forma de resistir la idea de que uno puede ser historiador de arte latinoamericano si uno está mirando situaciones que son previas a esto. Y entender esa composición hemisférica es importante para entender cómo empiezan a encajar todos los movimientos culturales y estéticos dentro del continente. Entonces a mí me interesaba primero llegar a eso, primero llegar a cómo narrar estos proyectos monumentales que son completamente sociopáticos, que empiezan a reconstituir, o cuya función real es reconstituir la realidad social en los territorios donde operan. La Bienal de Berlín tiene una trayectoria realmente corta, esta es la octava. La primera Bienal fue una exposición de arte hecho por artistas que vivían y trabajaban en Berlín en los 90. Berlín en los 90 era una ciudad derruida, con mucho espacio libre, muy barata y realmente todavía desconectada de Europa. Desde la quinta Bienal hasta la séptima
se empezó a orientar mucho más sobre una problemática que a mí me parece muy específica a Europa Central, que es la caída del muro y la reconstitución de Europa después del muro, y todo el discurso de la ciudadanía dentro de un nuevo, digamos, mundo que se llama Europa, que tiene sus propias digamos, ambiciones expansivas. En Berlín, una de las cuestiones que sucedió en Berlín inmediatamente después de la guerra fue que la ciudad tenía un afán, y el país de hecho, Alemania tenía un afán por reconstituir una sola ciudad, porque la ciudad durante los años de la división había crecido separándose. Uno de estos proyectos fue traer todos los museos al centro, lo que llaman Mitte en Berlín, y ponerlos todos alrededor de una isla, ¿no? Pero esto obviamente es el efecto de esto es entregarle la cultura al turismo. Entonces, ¿cómo empieza a funcionar la cultura en relación a la ciudadanía y en relación a las variables que son los turistas? Somos los turistas, los extranjeros y los que no son ni lo uno ni lo otro, sino gente que se ha desplazado hacia Berlín a trabajar en cualquier tipo de cosas. Porque la ansiedad mayor es que Berlín es la capital de Alemania, pero durante muchos años era una capital en quiebra, con un aeropuerto diminuto que todavía existe y todavía es el que opera, y que es lejos de todo y difícil de acceso. Entonces, ¿cómo volver a Berlín en un momento en que Europa Central dejó de ser Europa Central y se volvió el margen de Europa, ¿no? Prácticamente Europa existe de Berlín hacia el occidente. No se trata de decirle a un artista cualquiera haga algo y esta es la idea, sino ya estar atento a lo que ya los diferentes artistas están pensando y haciendo, y tomar una decisión intuitiva y también lógica de que esto es algo que puede entrar en este diálogo y crear una coherencia, porque me parece además a mí que una bienal tiene que ser abierta como un proceso, pero coherente, como un enunciado.